Si alguien quiere ser un hacker, pues sí tiene que meterle mucho la línea de comandos de Linux y de Windows porque es por donde más puedes explotar vulnerabilidades. No, un ejemplo que se tuvo recientemente, que estaba viendo una noticia, es que, por ejemplo, eh, la empresa hizo su página web en una herramienta que no sé si hayan escuchado de ella, que es WordPress, ¿no? Entonces, este cuate pues hizo su página web en WordPress y todo, y pues WordPress te da muchos módulos y esos ya vienen por default con la parte de seguridad estándar que te piden las asociaciones internacionales por estándar. No, pero lo que él quiso hacer fue agregarle un módulo de bases de datos a su módulo de WordPress. Entonces le agregó el módulo de base de datos y obviamente pues tuvo que hacer transacciones entre su página web y la base de datos, ¿no? ¿Cuál fue el problema ahí? Hay un tipo de ataque que se llama SQL injection, ¿no? Que también lo vamos a ver en el curso. El SQL injection lo que hace es inyectar consultas dentro de tus campos para que cuando la base de datos te responda, no solamente te responda con lo que se supone que te debe de responder el formulario, sino que te responda también lo que le estás mandando por medio de la consulta integrada en tu ataque de SQL injection, ¿no? Entonces, lo que se hizo ahí fue mandar una consulta que mostrara los usuarios que están en la base de datos, ¿no? Los usuarios que tienen acceso a la base de datos, ¿va? Entonces, tuvo acceso a los datos que tiene la base de datos y una vez teniendo los usuarios, pues ya puedes mandar un ataque de diccionario, ¿no? Ya tienes el usuario, ya lo único que tienes que hacer es hackearte la contraseña. Va a haber personas que sepan poner contraseñas complicadas, ¿no? Que es otra cosa que vamos a ver. Hay que tener cuidado con las contraseñas, ¿no? Va a haber personas que pongan contraseñas complicadas, pero va a haber personas que no pongan contraseñas complicadas. Y esas personas son el target, ¿no? Del atacante. Tú puedes probar un ataque de diccionario por cada uno de los 10 usuarios que vienen en la base de datos, por ejemplo, y el primero que te logres hackear es el que puso su contraseña bien fácil de Héctor 123, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese usuario fue el target para poder tener acceso a lo que es la aplicación y pues poco a poco se fueron metiendo, ¿no? Si tienes acceso a la aplicación, poco a poco puedes ganar acceso a la base de datos. ¿Por qué? Porque la aplicación inherentemente siempre tiene deficiencias en la programación, ¿no? Siempre en la programación pues vamos a tener ahí huecos que pues alguien que sabe programar pues va a saber atacarla, ¿no? Un hacker pues siempre va a ser más experto que todos nosotros porque tiene que saber de todo para poder atacar, ¿no? Él no solamente va a saber redes, no solamente va a saber de Windows, no solamente va a saber de Linux, también va a saber de bases de datos, va a saber de línea de comandos, ¿no? Es alguien que se ha preparado toda su vida para poder hacer daño, ¿no? Es alguien que, pues si queremos defendernos de ellos, pues siempre vamos a estar un poco abajo, pero pues tenemos que aprender a estar a su nivel si queremos aprender a defendernos, ¿no? Porque no siempre los ataques vienen pues desde internet, ¿no? El ataque común es que digan, no, pues te mando un botnet, una denegación de servicio, un escaneo. Pero pues, por ejemplo, un ataque que viene desde internet, pues dices, tengo mi firewall, ¿no? Y si pasa mi firewall, muchas veces muchos tienen otro firewall o un IPS, ¿no? Y si llegara a pasar el otro firewall o el IPS, pues tenemos antivirus, ¿no? Entonces, ese tipo de ataques ya no son comunes, ¿no? Ya nadie lo intenta porque es una pérdida de tiempo, porque obviamente ya todos tenemos un firewall frontera, ya todos tenemos un antivirus, ¿no? El problema ahora es que explotan vulnerabilidades, ¿no? Y esas vulnerabilidades vienen en todos lados, por no conocer que existe el SQL injection, por ejemplo, por no programar bien, no programar bien es un defecto que también se tiene cuando creas aplicaciones, un error en la programación puede provocar una vulnerabilidad, ¿no? Que no pongas parches en tus sistemas operativos, que no hagas segregación de roles. O sea, por ejemplo, en teoría, el único usuario que debe de tener acceso a la base de datos es el usuario root, ¿no? Pero eso es una vulnerabilidad, ¿no? Si tú tienes acceso a la base de datos solamente por el usuario root, quiere decir que tu aplicación va a ocupar el usuario root. Si alguien tiene acceso a tu script de la aplicación, va a ver el usuario root, ¿no? Obviamente. Entonces, su target va a ser obviamente el usuario root. Entonces, debes de aprender a hacer segregación de servicios en la que le des a otro usuario el rol de admin, pero no el superadmin de root, ¿no? Y eso es complicado porque tienes que saber bien de sistemas operativos, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo, pues ya tiene acceso a la aplicación, ya tiene acceso a la base de datos, y pues una vez que tienes acceso a la base de datos, recuerden que las bases de datos ocupan conectores, ¿no?
¿Y esos conectores para qué son? Pues para conectarse muchas veces al servidor, ¿no? Cuando no sé si hayan ustedes hecho conexiones a bases de datos, tanto con Oracle como con MySQL o SQL Server, etcétera, siempre hacemos una conexión a una IP que está dentro de un servidor, ¿no? Una vez que tienes acceso a la conexión de la base de datos, pues también estás identificando el servidor. Y ahí viene otro problema. Ya no solamente tuvo acceso a la aplicación y a la base de datos, sino también al servidor. Y ahí viene el peor problema, ¿no? Alguien que tiene acceso a tu servidor ya tiene acceso a todo, ¿no? Ya tiene acceso a tu aplicación, a tu base de datos, y desde el servidor tiene acceso a tu red interna y vaya, el atacante ya te hizo un merequetengue, ¿no? Entonces, pues sí, como podrán ver, solamente por una vulnerabilidad de SQL Injection, pues vulneramos toda nuestra infraestructura en general de TI, ¿no? Pasando por la base de datos, por el servidor y por la red. ¿Ok? Entonces, aparte, bueno, eso, el ejemplo vino por la parte de la línea de comandos de Linux, ¿no? De que hay que saberlas y que porque no siempre nos damos en cuenta interfaz gráfica. O sea, ustedes creen que el atacante esperó a ver una interfaz gráfica de Windows para poder atacar el sistema, pues no, él ya sabe línea de comandos, ¿no? Y él ya sabía que por lo general todos ocupamos servidores en Linux. ¿Por qué? Porque Linux es más estable que un Windows, ¿no? Entonces, él ya sabe que por lo general pues, va a ser un Linux, debe de saber línea de comandos para poder explotar las vulnerabilidades de Linux. Pero, bueno, si se nos complica por el momento la línea de comandos de Linux, Kali también tiene la opción de tener herramientas en GUI, ¿no? Por ejemplo, hay una herramienta que se llama el Nmap para poder hacer un escaneo y viene con una interfaz gráfica. Entonces, bueno, viene con las dos opciones. Y finalmente en el módulo de Aprendiendo a Defenderse, que como les comenté, hoy vamos a explicar la teoría y al final vamos a dejar la parte práctica porque vamos a tener dos máquinas virtuales. Nuestra máquina de Windows 7, pero la vamos a dejar totalmente vulnerable, ¿no? Sin antivirus, sin el firewall de Windows ni nada. O sea, literal, para que tú le digas a alguien, mira, atácame, ¿no? Y hay otra máquina virtual que es la Metasploitable, ¿va? Esa máquina virtual es una máquina virtual que está hecha literal para ser hackeada, no está vulnerable por todas partes. Es una máquina virtual que se crea precisamente para aprender ciberseguridad y tú aprendes cómo se atacan, cómo atacar, ¿no? Obviamente esa máquina virtual no tiene parches desde hace 20 años, ¿no? La ciberseguridad ha crecido bastante en los últimos 10 años. Entonces, imagínense, hace 20 años, pues tenemos todo tipo de vulnerabilidades, ¿no? No nos protegíamos del acceso a las carpetas compartidas, no nos protegíamos del RDP, no nos protegíamos del 445, ¿no? De hecho, en ese caso, el WannaCry, el SMB y el ransomware pues no sonaban tanto como en estos días, ¿no? Entonces aquí le importaba protegerse del puerto 445. Actualmente sabemos que el 445 pues nos puede vulnerar no solamente por el ransomware, ¿no? Sino que les podemos dar acceso remoto a los atacantes, no solamente por ese pequeño puerto que pues pareciera que es un puertecito, pero es un puerto muy, muy, muy peligroso, ¿no? Y bueno, no les digo más del ransomware, ¿no? El ransomware, pues si un ransomware tiene acceso a los servidores, pues es una catástrofe, ¿no? Para la empresa. Entonces, eso es lo interesante de la máquina virtual, ¿no? De la Metasploitable, que es la que les comento, ¿no? Que es una máquina virtual totalmente vulnerable, que no tiene parches por más de 20 años, y pues ya se imaginarán la cantidad de vulnerabilidades que tiene, ¿no? Y poco a poco las vamos a ir protegiendo, ¿no? Vamos a activar el firewall de Windows a nuestra máquina virtual de Windows 7 y vamos a ver cómo, a pesar de que digamos que no funciona el firewall de Windows, en general, van a ver que sí hay diferencia en cuanto a los escaneos, ¿no? El firewall de Windows sí nos cierra ciertas cosas. No todo, obviamente no todo, no tener el firewall de Windows no es seguro para nadie actualmente, pero sí nos ayuda a defendernos de algunas cosas, ¿no? Entonces después vamos a volver a hacer el escaneo, pero ahora con la diferencia de tener un antivirus, ¿no? Hay antivirus actualmente muy potentes como Trend Micro, como McAfee, como Symantec, ¿no? Obviamente aquí no vamos a ocupar esos antivirus porque no tenemos la licencia, pero pues bueno, van a ver que incluso un antivirus free como el Avast también nos protege todavía más que el firewall de Windows, ¿no? Y cómo el escaneo va a salir diferente, porque el antivirus por sí solo también ya no cierra puertos, ¿no? También ya tiene políticas de acceso, ¿no? Para protegernos de ciertos tipos de ataques. Entonces van a ver la diferencia. Y después, ya que aprendimos
cómo configurar Firewall FortiGate del curso anterior, pues vamos a poner un FortiGate para proteger la máquina virtual de Windows 7 y para proteger la máquina virtual de Metasploitable. Y pues van a ver lo que nos ayuda un firewall, ¿no? Con un firewall enfrente prácticamente le estamos cerrando totalmente la puerta a un atacante porque es como si tuviéramos un muro y solamente por un pequeño ladrillito que quitamos, que nosotros conocemos que es el por el que pueden pasar, es por el que pueden pasar. A menos que el atacante tenga bien identificado cuál es ese ladrillito, pues quizá pueda empezar a meter algo por ahí. Pero pues bueno, es complicado, ¿no? Cuando alguien se topa con un firewall, ya mejor no le intenta porque es difícil atacar un firewall. ¿Por qué? Antes un firewall solamente servía como un tipo router con ACLs, pero actualmente un firewall ya estamos en una nueva generación de Next Generation Firewalls, firewalls que ya maneja Cisco, que ya maneja Fortinet, que ya maneja Checkpoint, y ya no solamente es un firewall común y corriente, sino que por sí solo ya también es un IPS, ¿no? Sino que por sí solo también ya tiene la parte de antivirus, ¿no? Entonces, pues un firewall ya es una herramienta tan potente que, pues bueno, cuando un atacante se encuentra con un firewall normalmente se rinde, o si es experto en firewalls, pues dice, de que puedo, ¿no? A mí no me van a poner impedimentos. Pero pues ya dependerá de qué tanto conocimiento de seguridad pues tenga el atacante, ¿no? Y qué tanta paciencia tenga. Y pues también depende del tipo de empresa, ¿no? Si la El- empresa tiene... ¿Me ibas a decir algo, tocayo? no digo que es lo que iba a comentar, también la motivación que tenga, ¿no? Exacto, la motivación que tenga, exacto, también, sí. Qué tanto dinero le quiera sacar a la empresa, qué tanto se quiera vengar Exacto. y que también protegida esté la empresa, ¿no? ¿Qué tal si la empresa Sí. tiene un SOC, un centro de operaciones de seguridad? Pues obviamente ellos van a detectar el ataque, no van a decir, oye, espera, aquí está pasando algo raro. Y pues desde ahí ya miticas al atacante, ¿no? Y pues aunque él quisiera seguir, pues lo truenas, ¿no? Porque ya detectaste que te está atacando. Entonces, actualmente el área de ciberseguridad ya es muy importante. Estamos en una era en la que lo actual es la red 5G, ¿no? Lo que es el SD-WAN, lo que es el Internet de las Cosas, lo que es el Bring Your Own Device. Y, y esas cuatro herramientas prácticamente nos están abriendo un mundo digitalizado global tan potente que estamos siendo víctimas, obviamente, ataques de ciberseguridad todo el tiempo, ¿no? Actualmente ya se recomienda incluso en los celulares, pues tener un antivirus, aunque sea uno free, pero tener un antivirus, porque pues ya algunos hacemos pagos y transacciones por medio de los celulares. Entonces, ya sabemos que Android también es un sistema operativo muy vulnerable que ya también tiene varios tipos de ataques, ¿no? Entonces, de hecho, si ustedes se meten a YouTube y buscan cómo vulnerar un sistema Android, pues van a ver que no es difícil, ¿no? Cualquiera que no hemos un tutorial de YouTube te puede hackear un Android, ¿no? Entonces, pues ya vivimos en un mundo y que a lo mejor a mucha gente, pues, no le importa o a lo mejor no lo sabe, pero los que nos dedicamos a las TI, pues sí tenemos que ser totalmente conscientes de que pues las vulnerabilidades están donde sea, ¿no? Y entre mejor nos protejamos nosotros como especialistas, pues mejor, ¿no? Porque va a ser el colmo que nos seamos ingenieros en TI, ingenieros en TICs, ingenieros en sistemas, ingenieros en informática, y pues nos hackeen. Vas a decir, oye, ¿qué pasó, amiguito? ¿No? O sea, ¿cómo es posible que te dedicas a esto y te hackean, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tener mucho cuidado, ¿va? Héctor, una pregunta. ¿A poco es posible que puedan tumbar como tal un firewall, así siendo dispositivo de seguridad? Es muy complicado, es muy complicado. O sea, la verdad tienes que saber muy bien en qué hackea el firewall. Uno como administrador sabe de qué cojea el firewall, ¿no? Porque muchas veces tú abres cosas por solicitudes. Vaya, tú eres de Volkswagen, ¿no? Estás en la parte de seguridad de Volkswagen y sabes que a veces te piden cosas que dices, oye, esto no es seguro. No, pero es que me lo está pidiendo el gerente y el gerente quiere tener acceso a esta cosa, ¿no? Y dices, pues bueno, lo voy a tener que abrir porque me lo pide el gerente de grado tal de Volkswagen y tengo que abrirlo, ¿no? Entonces, tú ya sabes que existe esa vulnerabilidad, ¿no? Y a veces le dices a las personas, oigan, es que esto no lo puedo abrir, ¿no? Porque es algo vulnerable, pero lo quiere el gerente de grado 30 de Volkswagen, ¿no? Entonces dices, bueno, lo abro, ¿no? Entonces tú sabes que existe esa vulnerabilidad, ¿no? Alguien que no es alguien que no es el administrador, por ejemplo, de la seguridad de la empresa, no lo sabe. Pero si la encuentra, si la detecta, ahí se puede meter, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con un firewall, ¿no? En un firewall, pues tú a veces por motivo de que ya saben que Windows ocupa el 445 para hacer sus actualizaciones, ¿no? Si no lo saben, pues bueno, se los comparto. El puerto 445, si bien sabemos que es el puerto del WannaCry, del ransomware, etcétera, también es un puerto importante que ocupa Windows para hacer sus actualizaciones, ¿va? Entonces, eso es algo que se le ha dicho muchas veces a Microsoft de, oye, o dejas de ocupar este puerto o sacas una nueva versión más segura, ¿no?
De hecho, hasta tiene demandas Microsoft y todo, ¿no? Por lo mismo. Ha intentado, sí, que yo sepa, Microsoft ha sacado nuevas versiones del puerto 445 del SMB para poder hacer sus actualizaciones. Y me parece que en la última versión sí ya han logrado mitigar varias vulnerabilidades, ¿no? Pero sin embargo sigue siendo vulnerable porque la función desde que se creó el puerto es para poder compartir, ¿no? Para poder compartir datos entre carpetas compartidas, para poder compartir información de actualizaciones, para poder compartir datos por un RDP, etcétera, ¿no? Entonces, su función desde que se creó es esa, ¿no? Hacerlo totalmente seguro va a ser prácticamente imposible, pero pues sí se le pueden poner por ahí ciertos tipos de candados para que no sea tan vulnerable, ¿no? Entonces, pues bueno, volviendo al tema, pues muchas veces como Microsoft lo ocupa, pues tú tienes que abrir el puerto 445, ¿no? Te van a decir, es que yo lo requiero para instalarle parches a mi servidor. Y dices, bueno, está bien, te voy a tener que abrir el puerto porque pues es necesario para, para tus actualizaciones. Y tú sabes que hay una vulnerabilidad. Si el atacante se llega a dar cuenta de que hay un puerto 445 abierto por medio de un escaneo y logró que la IP del servidor le respondiera, por eso luego es importante tener una zona de MZ, ¿no? Si el atacante logra vulnerar ese servidor porque le abriste el 445 porque tenía que estar expuesto a Internet, el atacante va a tener acceso a tu red, ¿no? Pero a la red de DMZ, ¿no? La red delimitarizada, ¿no? Que tiene acceso a Internet, pero no va a tener acceso a la red interna. Es decir, los usuarios internos van a estar seguros de ese ataque, de mientras, ¿no? Pero si sigue sin detectarlo, ya que tiene acceso a la zona de DMZ, le va a ser más fácil tener acceso a la zona interna que estando desde Internet, ¿no? Porque al final de cuentas ya estás dentro. Estás en una zona aislada, pero ya estás dentro de la red de la empresa, ¿no? Y ahí tienes que buscar otro tipo de, de vulnerabilidades. Por ejemplo, hay firewalls que no son Next Generation Firewalls, ¿no? Entonces no vienen con el módulo de IPS. Si tú le mandas un ataque de bootnet o de denegación de servicio, obviamente el firewall te lo va a empezar a dropear, ¿no? Porque esa es la función del firewall, empezar a dropear ese tipo de peticiones. Pero ¿qué le vas a hacer? Como el firewall empieza a procesar las peticiones, su CPU se va a saturar y su memoria se va a saturar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un equipo cuando se sobrecarga? ¡Pum! Truena, ¿va? Lo que sea, sea computadora, sea servidor, sea firewall, sea router, sea switch, si lo sobrecargas en procesamiento de CPU y en memoria, te va a tronar. O sea, no hay ningún equipo que no vaya a tronar si lo sobrecargas, ¿no? Hay equipos que les puedes programar un límite por seguridad, etcétera, ¿no? Pero si lo sobrecargas, va a tronar. Entonces, ahí puedes tronar un firewall también, ¿no? Aumentándole su consumo de CPU y de memoria. Entonces, ya actualmente los firewalls pues ya tienen un mecanismo, ¿no? De que traen precisamente el módulo de IPS, que el IPS después de ciertas peticiones dice, espera, esto ya me está sonando extraño, lo voy a solamente dropear, no lo voy a analizar. En automático lo bloqueo y ¡pum! Lo trueno, ¿no? Pero entonces, por eso te comento, Isaac, tienes que conocer bien el firewall para poder atacarlo y vulnerarlo, ¿no? Pero de que se puede, ¿no? Alguien que sea experto en firewalls, pues obviamente va a empezar a buscar y va a decir, pues bueno, si no encontré un puerto, voy a ver si lo puedo tumbar, ¿no? Y si no lo puedo tumbar, pues entonces seguir buscando un puerto, ¿no? Y así, seguir buscando vulnerabilidades en el firewall. Es difícil tumbarlos, pero no imposible, ¿no? No es imposible. Recuerden que en la seguridad, el que te diga que está 100% seguro es incorrecto. Nadie puede garantizarte 100% de seguridad. No importa que tenga dos firewalls, que tenga un IPS, que tenga un antivirus. Nadie te puede asegurar el 100% de seguridad. ¿Por qué? Porque hay muchos factores. No, tú puedes tener un firewall, pero ¿qué pasa si no te protegiste de SQL injection? Pues ya valiste. ¿Qué pasa si te protegiste de SQL injection, pero programaste mal? Pues ya valiste. ¿Qué pasa si programaste mal, pero tu usuario descargó un correo con spam? Pues ya valiste. ¿No? Entonces, son tantos factores que pues nunca nadie puede asegurar el 100% de la seguridad. ¿Va? Vas a hacer lo posible por asegurarte con un equipo de monitoreo como el SOC 24/7, vas a hacer todo lo posible por tener tu infraestructura actualizada, con parches actualizados, vas a hacer todo lo posible por tener un firewall, un antivirus, pero pues aún así, nunca vas a asegurar el 100%, nunca vas a asegurar el 100% de tu infraestructura, ¿va? Ok, de acuerdo. Va, gracias Isaac. Hasta aquí, Charlie, tocayo, ¿alguna pregunta o comentario? No, no ninguna.
Va, ok. En las siguientes diapositivas, pues vamos a ver los materiales de descarga.